Queridos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, les extrañamos a cada uno de ustedes. Siempre están en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Y les mandamos un abrazo como familia. Tal vez no nos podemos ver físicamente, abrazar, pero a través de este medio de comunicación en las redes sociales podemos animarnos, estimularnos al amor, exhortarnos, apoyarnos unos a otros. Así que antes de comenzar una alabanza, quisiera leer un pequeño versículo para dar una introducción a lo que vamos a cantar, a esta alabanza. Y Tomás, uno de los discípulos de Jesús, le dice a Jesús: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este tiempo, queridos hermanos, de incertidumbre, en este tiempo donde no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con la salud, qué es lo que va a pasar como nación, el Señor nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En este mismo capítulo, en el versículo 1, empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, como lo dice en otro versículo. Él nos dice hoy: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Más adelante en ese mismo capítulo, cuando Él promete el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, que Él va a ser el Consolador, al cual iba a enviar. Y hoy día necesitamos más que nunca el Espíritu Santo para ser guiados, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para ser transformados a su imagen, para que con poder del Espíritu Santo hablemos también en este tiempo a aquellos que están con mucho miedo también, incertidumbre en sus corazones, así como estaban los discípulos, con muchas preguntas, con muchas dudas. ¿Hacia dónde vas? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos el Espíritu Santo en este tiempo más que nunca. Y esta alabanza habla un poco, y es más que una alabanza, es una petición cantada. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo que venga tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo,
Yo anhelo que venga tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hola mis queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Qué bueno es estar una vez más conectados juntos a través de este medio virtual en esta mañana. Podemos dar gracias a Dios por su presencia en nosotros, por su presencia. En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Pero en la era de la iglesia, después de Cristo, en la era de la iglesia, la presencia de Dios por el Espíritu Santo está en nuestros corazones, individualmente. Su presencia, qué grandioso. Y también está su presencia en el colectivo, en la iglesia, en el grupo de los creyentes. Podemos dar gracias a Dios por su amor infinito, por contemplarnos a nosotros y adquirirnos para que su presencia esté en nosotros. Qué grandioso. No hay otra religión, no hay otra posición existencial que considere esta magnitud de que Dios está en nosotros, dentro de nosotros, individualmente y también como un colectivo. Pablo lo expresa de muchas maneras, y también el Señor Jesucristo lo expresa diciendo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, 18, 19, diciéndonos que acaso no sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Antes la presencia habitaba en el tabernáculo, como dije, y en el templo, pero ahora Pablo nos cuenta, nos explica y que sepamos que nosotros somos ese templo de donde mora el Señor, cuya presencia es manifiesta por el Espíritu Santo. Damos gracias al Señor y alabamos su santísimo nombre y su tremenda bondad para con nosotros. En esta mañana, queridos hermanas, hermanos, quisiera compartir con ustedes sobre la fe. La fe, que es un elemento tan básico de nuestra religión, de nuestro cristianismo,
y tan repetido digamos, en las escrituras y en los conceptos, pero igual quisiera subrayar y compartir con ustedes algunos aspectos respecto de la fe. Pareciera en todo caso como si nosotros, que se fuera una sobreabundancia hablar de la fe, pero no lo es. Y quizá todos los días podemos recordar y entender la fe porque nosotros vivimos según la fe. Entonces es necesario que podamos entender y repasar siempre sobre qué es ese concepto que agrada a Dios y que nos permite ver a Dios. Sin fe dice que es imposible ver a Dios. Bueno, entrando en el tema, podría decir que por qué lo considero también importante en este momento. Me gustó una reflexión que hizo alguien, no sé si me lo contaron o lo vi en alguno de los mensajes que uno está recibiendo, diciendo que un amigo le había dicho que en esta pandemia, en todo este problema mundial, estábamos todos en el mismo barco. Y el amigo le dijo, mira, en realidad no estamos todos en el mismo barco. Lo que sí estamos es en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. La tormenta sí es para todos y es igual, pero el barco es bastante distinto, porque algunos estarán pensando en qué película van a ver en las próximas horas para entretenerse, y otros estarán súper preocupados por ir a mirar la despensa y ver para cuánto tiempo tienen provisiones, qué será de su trabajo, volverán al trabajo, volverá en cierto modo la normalidad. Para algunos están en el barco de las vacaciones, de estar en la casa y como algunos en broma y un poco en serio también están engordando un poquito. Para algunos ese barco es como estar en vacaciones esperando que todo esto pase y volver a la normalidad. Pero para otros es una tremenda preocupación porque su barco está detenido, porque no están pudiendo salir a hacer lo que saben hacer para proveer su familia, para empujar sus proyectos, etc. Así que difiere muchísimo los barcos. La tormenta es la misma, pero los barcos con que la enfrentamos son distintos. Y esto no es diferente para los cristianos. Estamos en situaciones distintas, unos de una manera, otros de otra, pero bendito es el Señor que nosotros sabemos que estamos bajo su alero, su amor, su protección y podemos confiar en Él en medio de esta tormenta. Hablar de la fe. Quisiera poner una figura que me hace mucho sentido, que se vino a mi mente, a mi corazón, diría, cuando estaba meditando sobre esto. Y guardando todas las proporciones, quiero usarla, porque dice que la fe es como un globo aerostático. Un globo aerostático, no sé si ustedes lo conocen, son esos tremendos globos que se elevan y que se elevan por causa de el aire caliente que entra en su interior. Y ese aire caliente es calentado, es generado, ¿no es cierto?, por una fuente de calor que hace que entre entonces este aire a alta temperatura, infla ese globo y ese globo se empieza a elevar. También esos globos permanecen en tierra porque están alrededor, tienen varios sacos pesados, digamos, que los mantienen en tierra,
pero cuando ya el globo se ha llenado de ese aire caliente, entonces las personas que están en su interior empiezan a sacar esos pesos, ¿no es cierto?, que retienen a ese globo en la tierra, y de ese modo se empieza a elevar. Es una figura. Y yo creo que ese globo es la fe, el aire caliente son los argumentos, los elementos de juicio que hacen que éste se pueda elevar. Y la fuente de calor, la fuente que calienta esos argumentos, ese aire que entra, es la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Y probablemente, si también pensamos, todos esos pesos que mantenían a este globo aerostático en la tierra son muchas de las cosas que nos retienen a veces a ras de tierra y nos impiden elevarnos para crecer y ver las cosas desde altura. Cuando estamos en la altura, nos acercamos hacia el Señor y también vemos desde la altura todas las situaciones de una manera completamente distinta. Es una figura que quiero refrendar en la medida que vaya desarrollando el tema. La fe es creer, pero es creer con una fuerza tan grande que nos impulsa a hacer cosas, a tomar conductas hacia lo externo, pero también conductas hacia nuestro interior. La fe es certeza, es seguridad, es confianza, es convicción. La fe es una actitud que involucra todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos y también nuestro espíritu. Y esta fe que es la que nos mueve a hacer, a actuar de una determinada manera y no de otra. La fe, a veces se dice que la fe es dada por Dios. Pero en realidad es un pensamiento teológico que parece que, o por lo menos yo entiendo que no es así, y que estos pensamientos, estas palabras de Jesús me hacen pensar, y por muchas otras razones, pero estas palabras que voy a citar de Jesús me hacen pensar que no, que la fe es una actitud que viene por ciertas causas que la producen en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que actuemos. Por ejemplo, cuando el Señor está en el barco en medio de la tormenta con los discípulos, y los discípulos tienen temor, y entonces Jesús les dice, diciendo, pero hombre, ¿qué pasa? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Por otro lado, también Jesús, cuando está con el centurión y les dice, ¿sabe qué? Nunca pensé que podría hallar tanta fe. Y en otra oportunidad el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre, cuando Él regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, y muchas otras frases del Señor en este sentido, pero nos podemos dar cuenta ahí que la fe no es una responsabilidad de Dios, sino es una actitud del hombre. En base a ciertos antecedentes, su fe es generada, se genera su fe, le pertenece a él el tener la fe. Que los antecedentes, los argumentos, los elementos de juicio le proporcionan. Por eso que el Señor dice que la fe viene por el oír, la fe viene por el escuchar elementos de juicio
Y esos elementos de juicio construyen este edificio de la fe. Estos elementos que yo en el ejemplo decía es como el aire que entra en este globo y lo eleva. Así que la fe es una respuesta del ser humano frente a los elementos de juicio, frente a la argumentación que es provista por ciertas fuentes. Por ejemplo, los héroes de la fe. Los héroes de la fe de Hebreos 11 son héroes porque ellos respondieron, incluso hasta dar mucho de sí, de sus sacrificios, respondieron de una manera muy poderosa, muy potente, aunque algunas de las cosas con las cuales ellos esperaron y respondieron no se cumplieron aún estando ellos vivos. Pero ¿qué es lo que generó que ese tremendo compromiso que ellos tuvieron para actuar y llegar a ser héroes de la fe? Fue la palabra del Señor en ese tiempo directamente dada a ellos. Ellos recibieron una palabra en sus corazones, en sus mentes, directamente del Señor y actuaron en consecuencia. Qué impresionante sería o habrá sido el recibir de Dios mismo, como Abraham, como Isaac, como Jacob y todos estos héroes de la fe, una palabra por la presencia de Dios, diciéndoles lo que tenían que hacer, y ellos entonces respondieron con fe. Pero fue necesario la palabra, un elemento primario para que surgiera esta actitud de fe y ellos llegaran a ser de ese modo héroes de la fe. Así que la fe entonces puede crecer, puede decrecer o puede permanecer bastante estática, según yo alimente o no esa fe, según el aire que yo deje entrar en este globo. Entonces este globo será capaz de elevarse más. Si no dejo entrar nada de aire caliente, entonces este globo descenderá y hasta puede caer a tierra. O si siempre estoy en una cierta medida de temperatura, la fe estará estabilizada en una cierta altura y permanecerá allí. Pero la pregunta es hacia nosotros, hacia mí y hacia ustedes. ¿Quieren que su fe crezca? Yo sí, y estoy seguro que ustedes también me responderían si estuviéramos ahí en la congregación. Diríamos, ¿cuántos quieren que su fe crezca? Y todos nosotros diríamos, sí, yo quiero que mi fe crezca. ¿Cómo crece entonces la fe? ¿Cómo crece? Yo al menos puedo decir que la fe crece por 4 aspectos. El primer aspecto es que la fe crece por el conocimiento intelectual de las cosas escritas y por las cosas dichas por el Señor. Cuando estaba Jesús en la tierra, Él era el comunicador, Él era el que le decía las cosas a sus discípulos para que ellos llegaran a creer, llegaran a tener convicción, certeza, confianza, seguridad. Pero ido el Señor a los cielos y enviado el Espíritu Santo, el mismo Jesús les dice a los discípulos que es el Espíritu Santo el que les revelará todas las cosas. Cuando estaba Jesús era Él el que les revelaba todas las cosas y les decía todas las cosas. Pero cuando Él no está, es el Espíritu Santo el que revela todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que calienta este aire, el que da estos elementos de juicio, estos argumentos para que nuestro globo de fe se eleve y crea con fuerza y sea impulsado a actuar. Así que la primera es
el conocimiento intelectual, el conocimiento que llenan nuestros pensamientos, nuestro corazón y aún nuestro espíritu, porque la palabra alimenta no solo nuestro intelecto, sino también nuestro espíritu principalmente, para que nosotros lleguemos a creer. El segundo aspecto para crecer en la fe es mediante la comunión con el Espíritu. Ya no solo ir a la palabra y tener elementos concretos de la palabra impulsados por el Espíritu, sino es el segundo elemento es la comunión con el Espíritu, mediante la oración, la meditación, la reflexión, estar con el Espíritu Santo para que Él pueda generar en nosotros elementos, argumentos, aire caliente que entre en el globo de la fe y lo eleve. Y esto de estar con el Espíritu es como la necesidad de tener sed, de aplacar la sed. A veces aplacamos la sed, tengo sed, voy a donde está la llave, el grifo, abro la llave, tomo un vaso, lo pongo ahí, recibo el agua y la tomo tan fácilmente como eso. Pero en otras circunstancias, el tomar agua, el poder aplacar la aplacar la sed, está más lejos. Y tengo que caminar y buscar hasta encontrar la fuente donde está esa agua y beberla. Con el Espíritu creo que sucede bastante semejante a eso. Es decir, a veces oro al Señor en la mañana, en la noche, me encuentro con Él, tengo un tiempo y Él entonces me da esos elementos para la fe. Pero otras veces tengo que buscar más, tengo que alejarme, estar solo, estar un tiempo, estar buscando más para satisfacer la fe, para satisfacer la sed, en este caso, y la fe que quiero que crezca. El tercer elemento que creo que es importante es por la experiencia de otros. La experiencia de otros, el testimonio que nos cuentan otros, de las cosas que han sucedido, de que el Señor sanó, el Señor liberó, el Señor quitó el problema, el Señor sacó las dificultades, el Señor abrió camino, dio una visión, dio palabra de sabiduría. Todas esas cosas que le pasan a los otros y que nos son contadas, nos animan en la fe porque son elementos de juicio, diciendo, mira que es cierto lo que se dice respecto a tal cosa y verdaderamente eso ocurrió así, ocurrió de esta otra manera, y nos generan entonces esos elementos de juicio para que nuestra fe crezca. Y el cuarto elemento, yo creo, es nuestra propia experiencia. No la experiencia de otros, sino también nuestra propia experiencia. Todos los hechos de los cuales el Señor nos ha rescatado, nos ha reorientado, nos ha salvado, quizás aún mismo en la propia salud física o espiritual, tremendos hoyos en los cuales hemos estado, pero el Señor ha sido tan bueno que nos ha sacado, nos ha reorientado, nos ha puesto en otros lugares, nos ha dado otros pensamientos. Esa es la actividad del Espíritu en nosotros, la actividad del Señor. Entonces es nuestra propia experiencia la que es como son elementos, son base para ir construyendo este castillo, este edificio, por decir así, de la fe, ir ingresando elementos calientes, aire caliente para que la fe crezca. Y por eso también podemos entender que el Señor les recomendó, les mandó al pueblo de Israel que escribiera las proezas de Dios en sus casas y aún en sus ropas, elementos con los cuales ellos se vestían y que significaban el recuerdo activo de las proezas del Señor.
Así que de esa manera crece la fe. Revisemos una palabra que está en Lucas 17:5, cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Es un pasaje muy bonito, muy interesante. Aumentanos la fe, le dicen los discípulos. ¿Por qué les dijo, le dijeron los discípulos, le pidieron al Señor, aumentanos la fe? ¿De qué estaban hablando? En realidad, ellos, el Señor estaba con ellos desde el día anterior, parece, y en el capítulo 16, por ejemplo, les estaba hablando de la manera de utilizar el dinero. El dinero tenía que ser compartido, es la enseñanza de Jesús en cuanto al rico y el Lázaro, y le está enseñando sobre el uso del dinero, que el dinero no es para acumularlo, sino que es para compartirlo con otros. En el capítulo 16, en el capítulo 17 después, en Lucas, ¿no es cierto? Él le está poniendo algunos escenarios y le dice, mira, tengan muchísimo cuidado con ser piedra de tropiezo para los más pequeños, porque esto es súper grave, les dice, tengan mucho cuidado, más le valiera al que es piedra de tropiezo, al que hace caer a otro más pequeño, más le valiera ponerse una piedra atada a su cuello y tirarse al mar. Es una cosa tremendamente potente. Eso es muy peligroso. Acto seguido el Señor les dice, mira, si tu hermano viene a ti y te pide perdón, tú tienes que perdonarlo. Y si este hermano o este prójimo que viene y te pide 7 veces en el día, te ofendió y viene 7 veces y te pide perdón, el Señor dice que lo perdonemos. Cualquiera de nosotros diría, pero ya me tiene harto porque tantas veces, pero el Señor está insistiendo en que nosotros cada vez que nos ofendan y nos pidan perdón, nosotros tenemos que perdonar. El Señor le dice a los discípulos que usando lo que se llama una hipérbole, es decir, una exageración, un ejemplo exagerado para hacer notar un principio, Él les dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían trasladar un árbol y plantarlo en el mar. Es decir, la hipérbole es como cuando uno dice, mire, este error fue del tamaño de una catedral. Es una exageración para decir que fue un error grande, pero Jesús aquí, usando esta hipérbole, esta exageración para decir que la fe es sumamente importante y que el que tiene fe, todo le es posible. Y sigue diciéndoles después, ¿no es cierto?, que un agricultor fue al campo a trabajar durante todo el día y cuando vuelve a la casa, ¿cuál es el sentido del reino, de cultura del reino de ese agricultor? Él no se sienta para ser servido después de este día de trabajo, sino que él se ciñe y sigue trabajando para servir a los demás. O sea, Jesús está diciéndoles principios de comportamiento, actitudes de comportamiento, actos, que los discípulos dicen, son muy difíciles estos actos, actos que hay que hacer en el reino, son muy difíciles. Y por eso que ellos, en vez de decir, Señor, dame paciencia para soportar el que me ofende, o dame sabiduría para gastar bien el dinero, ellos, ¿qué es lo que dicen? Señor, aumentanos la fe. Porque la fe es el hecho, la actitud que es tan diferente
a lo que se actúa por disciplina. Muchas veces nosotros actuamos por disciplina, porque está escrito, entonces actuamos en respuesta a lo que está escrito. Pero el que tiene fe actúa porque conoce lo que subyace bajo el mandamiento, bajo lo que el Señor en este caso nos propone. Por ejemplo, respecto de tener una sexualidad santa, y el Señor, por ejemplo, está diciendo en Mateo 5, ¿verdad? Él le dice, mira, ustedes escucharon, ¿verdad? Oyeron que se les dijo, no adulterarán, no adulteren. Pero yo les digo, dice Jesús, ese es el mandamiento, ¿no? No adulterarás, esa es la disciplina. Pero yo les digo, dice Jesús, y estos son los elementos para actuar con fe respecto de ese mandamiento. Yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con pasión, con deseo, con pasión sexual, ya está adulterando. Es decir, Jesús está mostrando algo que está más allá de la enunciación de un mandamiento, de un precepto, que es la disciplina. Porque el Señor quiere que nosotros vayamos a pensar y a obtener más elementos de juicio, como son, por ejemplo, que el matrimonio es el contexto para la sexualidad, que la sexualidad es privada, es exclusivamente para el matrimonio, que en la sexualidad hay una unidad del uno con el otro que es sublime, etc. Nos dice también en otro lado, ¿no es cierto?, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos esos elementos nos hacen construir una situación, un pensamiento en nuestro corazón y en nuestro espíritu para decidir no mirar, en este caso, como dice Jesús, no mirar a una mujer con pasión sexual, con deseo. Entonces ya no solamente es una cuestión de disciplina, sino que es una cuestión de conocer los elementos de juicio, obtener argumentos para que nosotros en fe, en confianza, en convicción, nosotros actuemos respecto de ese tema. Por ejemplo, en otra situación, nosotros como que le pedía, tenía que perdonarlo muchas veces. O como cuando un niño está haciendo una pataleta y ya llora y uno no sabe qué es lo que tiene. Y entonces lo que se podría uno decir, ay, Señor, dame paciencia para soportar y tratar con este niñito o niñita que está con esta pataleta. Pero un discípulo dice, Señor, dame fe. Dame fe, porque lo que uno tiene que tener ahí no es la paciencia como primera cosa, sino que lo que uno tiene que entender es, este niño está actuando así porque no sabe, está asomando a la vida, no tiene marcos de control, está aprendiendo, no sabe, vive por sus propias emociones, es una criatura de Dios que está asomando, que está empezando la vida. Mal puedo yo juzgarlo por la pataleta que está haciendo. Y entonces yo para soportar, para tolerar, para tratar con amor a eso, ¿no es cierto?, a esa situación, yo recurro a la fe, recurro a esos elementos de juicio que me hacen actuar según lo que el Señor me enseña. Entonces no se pide solamente paciencia,
para eso, sino que la paciencia viene después que comprendemos más con el Señor, con el Espíritu, comprendemos más que ese niño o esa niñita que está con la pataleta necesita aún más de nuestro cariño, de nuestra sabiduría para tratarlo, más que nosotros decir, dame a mí paciencia. Es decir, pongo amor en la situación del otro más que en la mía. Y eso es un acto de fe. Por eso que el Señor también nos dice en otra parte que el justo vive por la fe, porque vive por las convicciones, y esas convicciones llegan desde la profundidad de los elementos de juicio, de los argumentos para estar seguros, convencidos y creer en eso que se nos enseña, tomando en consideración todos esos elementos. El acto de fe es distinto al de la disciplina. La disciplina obedece, pero el acto de fe comprende y se asocia con el Señor para hacer lo que Él nos pide, porque eso es lo mejor. Otro aspecto que quisiera ver es un pasaje sumamente interesante, y lo voy a leer, que es un diálogo con los discípulos de Jesús, que está en Juan 14, y dice así: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar, esto es un elemento de una declaración de Jesús. Hay varias en este pasaje, ustedes pueden leerlo, les sugiero que lo hagan y vayan notando las cosas que Jesús les dice, sobre las cuales tienen que tener fe, confianza, convicción, seguridad, certeza. Esta es una. Quiero que sepan, dice, confíen, crean también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Declaraciones del Señor. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó otra declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra declaración: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe estaba pidiendo elementos de juicio concretos. Señor, muéstranos al Padre y estaremos conformes. Jesús le respondió a Felipe: Felipe, he estado todo este tiempo, esto es lo concreto, Felipe, entiéndelo. He estado todo este tiempo con ustedes y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees, no confías, no tienes fe que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo, dice Jesús, no son mías, Felipe, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Jesús le dice: solo crean, tengan fe. Viendo esto, viéndome a mí en concreto, tengan fe que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y Jesús, subrayo esto, Jesús ya en la máxima explicación de lo concreto que son los elementos que Él les está dando
para que crean, para que tengan fe, les dice, ¿saben? O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Por último, Jesús le dice, bueno, mira, si por último tú no me crees en lo que yo te digo, tú me has visto a mí todo este tiempo. Pero bueno, si no me crees, por lo menos cree por las obras, lo concreto, los elementos de juicio, los argumentos, el aire caliente, que son los elementos de juicio, los entendimientos, las comprensiones en mi ser profundo, en mi espíritu. Cree. Si no me crees a mí, cree por lo menos las obras. Es concreto esto. Porque la fe necesita, para crecer, necesita de los elementos de juicio. Esos elementos de juicio existen, están. Son metidos, este aire caliente es calentado por el Espíritu y por la palabra. Hay una fe activa y una fe pasiva. Voy a explicar lo que es esto. La fe pasiva, que creo que es muy a menudo la que necesitamos ejercer, es aquella que espera. En el Salmo 130, verso 5, dice, espero en el Señor, lo espero con toda mi alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Esto es esperar por una promesa, es esperar por una dirección venida del mismísimo corazón de Dios para nosotros, o para lo que tú estás pidiendo, para tu familia, para tus seres queridos, en fin. Esperas por una palabra de la Escritura que te sea revelada, que te asome como algo que viene de Dios. Esta fe pasiva espera, coloca toda la acción, la coloca en Dios. Esta no es una fe que no tiene acción, sino que tiene acción, la acción de esperar. Y esta no es solamente un sentido de resignación, a ver, bueno, que pase lo que pase, sino que es una fe tremendamente potente porque tiene bases, los elementos, los argumentos, el aire caliente que entra en esta fe viene de comprender el amor de Dios por nosotros, la preocupación de Dios por nosotros, la providencia de Dios por nosotros, la convicción profunda que Él nos ama, que Él quiere involucrarse y estar en todo lo que nosotros somos y proyectamos. Así que es una fe que descansa en el Señor. Y también tenemos entonces una fe activa. La fe activa es la que hace cosas. Y hace cosas, pero no porque quiere hacerlas. El ser humano, el cristiano no las quiere hacer porque las quiere hacer, sino que hace cosas impulsadas por el Señor. Y se pone en acción, se pone a hacer algo concreto. Entiende que Dios quiere algo de nosotros y nosotros, basado en ese impulso, entonces accionamos por la fe. Confiamos totalmente, con convicción, seguridad, certeza y confianza en el propósito y el impulso de Dios generado por el Espíritu Santo en nosotros. Así que, queridos hermanos, crezcamos en la fe. Crezcamos en la fe. Dios quiere que crezcamos en la fe para que hagamos más cosas, experimentemos más su presencia, lo que es Él, seamos impulsados en toda nuestra vida por Él. Sea que sea una fe de esperar o una fe que
acciona, que modifica la realidad impulsado por el Señor. Así que hemos repasado nosotros en esta mañana que la fe es una actitud, es una respuesta del ser humano, del ser humano. En segundo lugar, la fe tiene elementos que la hacen crecer. Y esos elementos hay que buscarlos, No llegan así, no llegan como el otro día comentábamos sobre la paz de Cristo. La paz de Cristo es algo que Él nos da de su paz. Pero la fe hay que buscarla, la fe hay que buscar los elementos que están a la base, que son generados por el Espíritu y que calientan este aire, estos elementos de juicio, estos argumentos, estos pensamientos, esta revelación que eleva el globo. En tercer lugar, la fe entonces produce una inevitable manera de actuar. Y por eso el apóstol Santiago, en su carta, él dice que la fe sin obras es una fe muerta. Porque la fe se mueve, la fe te mueve, me mueve a hacer algo. Puede ser ese algo, puede ser una acción tan potente como esperar, pero también puede ser una acción en fe impulsada por el Señor, como dijimos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la palabra revelada, porque tú por la palabra y por el oír la palabra, nosotros crecemos en fe, entendemos tu corazón y nos convencemos y creemos para accionar de acuerdo a aquello que vamos entendiendo. Te damos gracias porque tú estás interesado en comunicarte con nosotros, en contarnos lo que está en tu corazón, tanto para nosotros como individuos, como para la iglesia, para nuestras familias, para la iglesia toda. Señor, gracias por tan grande amor en tu corazón que nos comunica, nos revela y quiere estar presente por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, bendigo mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Hermanas, reciban elementos, argumentos, enseñanza, visiones, revelación de parte de Dios por el Espíritu Santo para que nuestra fe crezca, se eleve y mire las cosas más como las mira Dios y menos como las miramos nosotros. Que Dios les bendiga y tengan un súper día. Besos y abrazos fraternos en el nombre de Jesucristo. Amén.